Hey, voy a hacerles unas preguntitas y ustedes me ayudan a contestar, ¿vale? Bueno, todos sabemos que el sabor de esto es dulcisísimo. Esto sabe, huele dulcisísimo, ¿verdad? Y pues todos sabemos que esto es un chicle, esto es un chicle, ¿verdad? Pues qué tontería, todas sabemos eso. Pero también, ¿qué me dicen de esto? Todas sabemos que esto es un pan. Muy bien, es un pan, sí, lo adivinaste. Y sabemos que esto sirve para peinarse, sí, ustedes saben mucho. Si yo les dijera que todo esto que les acabo de decir fuera verdad, ustedes dirían que yo tengo falta de sentido común. Bueno, muchachas, buenas noches. Hoy por aquí en forma de videíto vamos a ver esta lección de proverbios que tenemos para hoy. Y bueno, ahorita sí vamos a entrar ya en la parte más seria. Bueno, aquí hemos visto en este video que definitivamente, si fuera cierto todo eso que les acabo de ilustrar, ustedes dirían de mí que yo tengo una falta de sentido común muy grande, ¿verdad? Entonces, hoy en día, tener sentido común es como tener un superpoder, de verdad. Ya hoy en día no vemos el sentido común como algo tan obvio. Y como los que quieren tener este superpoder, necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 2, 6, 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Entonces ahí nos damos cuenta que definitivamente todo ese entendimiento procede de Dios. Para poder tener ese sentido común es necesario que nosotras tengamos esa sabiduría de Dios, como esa lógica que viene de parte de Dios. Dice que pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento, solo de su boca, de sus palabras, de lo que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Y dice que al que es honrado, al que es recto, Él le concede el tesoro del sentido común. Es como un escudo para los que caminan con integridad. Entonces, hoy en día falta el sentido común de una manera que nos asusta, de verdad. Tú ves jóvenes hoy en día con una falta de sentido común tremendo, y eso es algo que pareciera que se contagiara. Pero en algunos países, como por ejemplo Japón, en algunas partes de Estados Unidos, Canadá, se conserva aún algo como esto. Por ejemplo, la gente allá no roba, ¿sí? Si tú le preguntas a alguien, hey, cógelo porque de pronto te lo roban, ellos van a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué lo van a robar? Su cultura les ha enseñado que robar es malo, entonces para ellos el sentido común es que robar es malo. Lo lógico es que la gente no coge las cosas. Lo lógico es que si tú dejas algo ahí, nadie se lo va a llevar. Entonces, pero para otras culturas como nosotros, si alguien deja algo ahí, pues ese es el peligro más grande, porque definitivamente le van a robar ese objeto, ¿verdad? Entonces, para algunas personas se conserva ese sentido común, porque para ellos es anormal robar. Pero cuando lo anormal se vuelve normal, el sentido común se atrofia, ¿ya? Entonces hay un texto que dice en Isaías 5:20 que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Por ejemplo, hoy en día la falta de sentido común hace que a los niños llamen niñas y a las niñas llamen niños, ¿verdad? Hoy en día, los perros no cuidan a sus amos, sino que sus amos son esclavos de ellos. Hoy en día la gente no quiere trabajar, la gente quiere que les regalen todo. Hoy en día
Los hijos son los que mandan, no los padres. Hoy en día las mujeres facturan, los hombres son los que duermen. Esto es falta de sentido común. Esto es falta de sentido común. Necesitamos que junto con el sentido común nosotros podamos desarrollar algo que es el discernimiento. Bueno, no desarrollarlo, yo creo que hay que pedirlo al Señor, porque muchas veces no tenemos discernimiento. Y he querido traer un ejemplo del discernimiento que es como este colador, ¿sí? El discernimiento es como esto, donde tú pones algo que necesitas filtrar y lo que pasa por acá es lo que tú sabes que te puedes tomar. Lo que queda aquí es como el afrecho, lo que no se come, o las pepas, o definitivamente lo que vamos a desechar, ¿verdad? Nosotros deberíamos andar con un colador así imaginario durante toda nuestra vida, pero sabemos que nuestro mejor colador es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algunos ejemplos de cosas que podemos filtrar, porque la sociedad nos hace creer a nosotros hoy en día que somos unos retrógrados por querer hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para no confundirnos, porque nosotros tenemos convicciones claras que hemos obtenido desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo y no podemos dejarnos confundir por lo que el mundo nos quiere hacer creer, necesitamos la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas personas pueden llegar a ver normal el homosexualismo, pero si yo paso por el filtro, por el cernidor, la palabra de Dios no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, si lo que Dios desecha, nosotros lo desechamos. Lo que Dios dice que está mal, nosotros lo desechamos también. Entonces, por ejemplo, hoy el mundo te hace creer que hacerle una cirugía de cambio de sexo a un niño desde temprana edad, porque simplemente el niño se siente niña, está bien, y esto va a traumatizar al niño. Con el paso del tiempo va a generar una cantidad de conflictos internos, porque el niño es un niño, no tiene esa conciencia clara en sus decisiones. Pero hoy la falta de sentido común puede hacer que un padre de familia lleve a su hijo simplemente a cambiarle el sexo solo porque el niño quiere ser niña, ¿verdad? Entonces todo esto es falta de sentido común y es necesario ese discernimiento, ese colador en nuestras vidas. Es necesario que lo tengamos y que funcione para todo. Por ejemplo, si el mundo dice que estar con otras mujeres o con otros hombres es echarnos una canita al aire, si yo lo paso por el filtro, la palabra de Dios nos habla de que eso se llama adulterio, ¿verdad? Entonces, como eso queda aquí, eso lo desechamos, no lo dejamos pasar a nuestra vida y no vamos a creer lo que la sociedad nos dice, que echarse una canita al aire está bien, ¿sí? Estoy haciendo unas comparaciones que espero que me estén entendiendo. Es solo para poner un ejemplo del tema del discernimiento. Por ejemplo, cuando se habla de sujeción y la Biblia nos habla de sujeción, el mundo dice que eso es machismo, ¿verdad? Entonces yo tengo que filtrar qué es verdad, qué dice la Biblia. ¿La sujeción es buena o mala? ¿La sujeción para nosotras como esposas es buena o mala? ¿La sujeción para un hijo hacia su padre, una persona hacia sus autoridades, es buena o mala? Pues la Biblia, si yo lo paso por el filtro de la Biblia, nos dice que es correcto. Dios ama la sujeción. Entonces, cuando Dios permite que yo filtre eso, definitivamente voy a dejar pasar solamente lo que el Señor quiere para mi vida y voy a aceptar la sujeción como algo que Dios quiere para mí, ¿sí? Otro ejemplo, hoy en día llaman a algo como la eutanasia, es aprobado por el mundo, pero si yo lo paso por este cernidor, por el cernidor de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que eso es un asesinato, es como algo así como muerte, suicidio, ¿cierto? Y Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, si lo paso por el filtro, no dejo que esto contamine mi mente, sino que voy a entender realmente qué es lo que Dios dice en su palabra. Otra forma en la que podemos decir que el mundo aprueba y que nunca filtran por el filtro de la palabra de Dios es cuando hablamos del tema del aborto, por ejemplo.
El aborto es muerte, es matar, y el no matar es uno de los mandamientos del Señor. Cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos esto, pues filtramos y decimos, no, lo que dice el mundo acerca de esto no es verdad, el aborto es pecado. Y así debemos desarrollar con todo esto un criterio bajo la palabra de Dios. Si nosotros alcanzamos a desarrollar esto, podemos decir que en nosotros va a haber sentido común, va a haber ese gran superpoder que es difícilmente se logra obtener hoy en este mundo, porque no se puede conseguir, realmente se tiene es con la palabra de Dios. Y hay algo que dice aquí, algo que es importante decirlo y resaltarlo, y es que al que es honrado, al que es honesto, ¿sí?, a este se le concede el tesoro del sentido común. Si somos honestas, si somos honradas con todo lo que hacemos en nuestra vida, bajo el criterio de la palabra de Dios, vamos a tener ese sentido común. Entonces, nada, vamos a memorizar un verso que está en Proverbios 2:7 y lo vamos a memorizar en la versión NTV. Entonces ahí te dejo, Jenicita, para que tú trabajes con las chicas hoy en esta memorización de este versículo. Un abrazo para todas, nos vemos pronto, las quiero mucho.